Yo siempre digo que es emprendedor cualquiera que arriesga su tiempo y su capital, ¿no? Y me gusta desmitificar o desromantizar eso de que emprendedor solamente es aquel que genera un proyecto muy grande o que termina cotizando en bolsa y demás. Hola, te saluda Maggie Yuria y te doy la bienvenida a Onda Emprendedora, un podcast sobre cómo desarrollar, gestionar y escalar un emprendimiento en Uruguay. Onda Emprendedora es una iniciativa del Centro Ítaca de la Universidad Católica, de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora es posible gracias al apoyo de ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay. Ser emprendedor, ¿qué significa? ¿Implica tomar riesgos? ¿Cuál es la relación entre un emprendimiento y las conexiones de valor? Puede parecer una pregunta imposible de responder. Pero para aproximarnos a una respuesta, en este episodio te traemos la conversación que tuvimos con Federico Labaña, fundador del Viajero Hostels y de Sinergia Cowork. Federico es un emprendedor que combinó su pasión por los viajes con su trabajo. Es fanático del fútbol y conoce más de 40 países en 4 continentes. Si bien trabajó en relación de dependencia, comenzó su camino emprendedor muy joven, a los 21 años. Y acaba de publicar su primer libro, Cómo jubilarse a los 40, divirtiéndote mucho en el intento. En nuestra charla pasamos por los distintos momentos del camino emprendedor de Federico. Pero empezamos por la madre de todas las preguntas. ¿Qué significa ser emprendedor? Hola Maggie, gracias por recibirme, un gusto estar con ustedes. Es muy amplia esa pregunta de qué es ser emprendedor, pero bueno, básicamente yo siempre digo que es emprendedor cualquiera que arriesga su tiempo y su capital, ¿no? Y me gusta desmitificar o desromantizar eso de que emprendedor solamente es aquel que genera un proyecto muy grande o que termina cotizando en bolsa y demás. Me parece que emprendedor, y siempre pongo el ejemplo, es el señor que se levanta cada mañana y va con su carrito de garrapiñada a vender en alguna plaza porque está utilizando su tiempo y su capital para poder vivir de esto. Entonces creo que emprendedores somos todos aquellos que decidimos, a veces por decisión propia, a veces porque las circunstancias nos empujan a tener que buscarnos nuestro propio trabajo y, como dije, arriesgar nuestro capital, nuestro mucho capital en pos de estos. No basta solo con arriesgar tiempo para ser emprendedor. ¿Cómo hiciste? Porque sabemos que lograste como combinar tus dos pasiones. ¿Cómo te diste cuenta que de todo eso podías hacer un emprendimiento o podías generar tu ingreso para vivir? Es un camino, ¿no? No hay, siempre digo que no hay momento eureka, momento así donde uno diga, me di cuenta de todo junto, sino que es parte del trayecto de la vida, que vas viendo cosas y la vida te va llevando, ¿no? a eso. A mí claramente, primero, siempre tuve, no sé si siempre, o por lo menos de muy chico tuve claro que quería ser mi propio jefe, de que eso tenía muchas contras, pero también tenía muchas ventajas. A mí siempre me movió la libertad, el tener disponibilidad total de mi tiempo para decidir yo cómo lo quería utilizar y no depender de otro. Entonces para eso no había otra forma que no siendo yo mi propio jefe, porque mientras tuviera un jefe siempre iba a estar bajo lo que otro dispusiera. Entonces esa fue como la primera decisión, ¿no? También dentro de esa libertad, y una de mis pasiones siempre ha sido viajar, conocer el mundo. Siempre pensé que el mundo es demasiado grande y hay demasiada gente como para uno quedarse en su chacrita, y eso me fascinaba, y veía que era muy poco el tiempo que uno tenía normalmente en esas vacaciones que podías tomarte y demás para conocer tantas cosas. Y entonces dije, bueno, tengo que de alguna manera intentar combinar ser mi propio jefe, mi propio emprendimiento, con viajar, cómo hago, y empecé a pensar opciones. Y obviamente mis primeros viajes con 20 años fueron de mochilero, en hostels. Me tocó una época donde en Uruguay no había hostels, entonces ahí vi claramente, no sé si claramente, pero bueno, fui dándome cuenta que había una posibilidad de combinar el poder estar de viaje desde acá, digamos, conociendo por lo menos esa parte de conocer otras culturas, otras personas, sin necesariamente ir a esos lugares, con un negocio. Pero previo a esto, obviamente, tuve otros emprendimientos, tuve trabajos, de vuelta no hubo un momento eureka que dije, es esto justo, ¿no?
¿Y qué aprendiste de esos primeros emprendimientos que quizás no caminaron como querías o que los fuiste dejando porque te surgieron otras cosas? Contanos un poco de esos primeros proyectos. Mira, yo creo que lo principal que aprendí de los primeros proyectos, no sé si la palabra es aprender, pero lo que más saqué fue tener confianza en mí mismo. Me acuerdo de la primera vez que tuve que enfrentarme con 20 y poco de años, a tener gente a cargo, a manejar un personal, a yo ser el jefe. Y tenía mucho miedo, ¿no? Si iba a poder con eso, seguramente iba a tener aparte que dirigir a gente que era más grande que yo, que tenía más experiencia, si me iban a respetar. Y eso fue como me acuerdo de las primeras cosas que me asustaban y que fui pasando la prueba. Me di cuenta que sí, que pude liderarlo, que la gente me seguía, me respetaba, también en base a liderar con el ejemplo, a trabajo, a demostrar. Yo siempre digo que el liderazgo no se ejerce por autoridad y marcando que sos la autoridad, sino siendo ejemplo para el resto y te van a respetar mucho más. Entonces, eso para mí fue clave, ¿no? Creo que lo que más aprendí de los primeros emprendimientos es a confiar en mí mismo, a darme cuenta que podía llevar adelante las cosas que me estaba proponiendo, para que después, cuando llegara un desafío más grande o más definitivo, esa autoconfianza te va a generar ser mejor vendedor de tu proyecto, generar mejores alianzas, tener una red de contactos más amplia, etc. Y si tuvieras que decirme para los proyectos, para El Viajero o para Sinergia, nosotras siempre le decimos a los emprendedores y a las emprendedoras que seguro revisen que en sus recursos, que en las cosas que tienen a su alrededor, tienen cosas de qué agarrarse para empezar, ¿no? ¿Qué tenía Fede para empezar el negocio de los hostels o el negocio o Sinergia? Lo primero que me tenía era una confianza ciega. O sea, no tenía, si bien por supuesto tenía miedo al fracaso, sabía que podía fracasar, era realista, no idealista. No sé, algo dentro mío me decía que iba a estar todo bien, que me iba a salir bien. Y que en el peor caso, si me salía mal, no se terminaba el mundo ahí, ¿no? Entonces, lo primero que tenía era confianza en mí mismo. Lo segundo que tenía era una red de contactos muy buena, ¿no? Y no basta solo, cuando digo red de contactos, no es conocer mucha gente, es que la gente que conozcas confíe en ti, ¿no? O sea, te respete, te quiera, confíe, porque eso es lo que te abre puertas. No basta con solamente conocer mucha gente, no sirve de nada conocer mucha gente si esa gente no tiene una buena percepción tuya, además. En este caso, yo sabía que por la experiencia previa de trabajo, por la experiencia personal de grupos de amigos y demás, sabía que había mucha gente que iba a confiar en mí, que iba a saber que, ya, tal vez no tanto en mi capacidad, porque no podían saber qué tan capaz era para desarrollar un proyecto, pero sí sabían de mi don de gente, de que iba a ser una persona que no les iba a fallar en lo que les prometiera y que iba a dejar todo en la cancha para que eso pasara, ¿no? Entonces, eso también me abrió muchas puertas, porque para empezar cualquier negocio, tanto desde algo de capital, ¿no? El famoso acceder a Friends and Family o a gente que de repente te apoye si no tenés todo el capital, como para poder conseguir proveedores, clientes. Siempre cuento que para el primer hostel, por ejemplo, las camas, las cuchetas me las hizo un amigo que tenía una carpintería y me las fió, se las fui pagando como pude, conseguí muebles prestados, algunos de familiares, otros de amigos, o sea, lo mismo con la arquitecta que hizo el proyecto, era una amiga que me dijo, bueno, yo te cobro cuando empieces a facturar, y confío en que iba a funcionar y arriesgó su tiempo y demás, el diseño gráfico, lo mismo, etcétera, ¿no? Esos contactos que te abren posibilidades que si no los tenés, nada, va a ser siempre un poco más difícil. Me encanta y estoy totalmente de acuerdo, y me encantaron todas las reflexiones que hiciste de las redes de contactos, por lo que quiero ahondar un poquito más por ahí y preguntarte, ¿activamente vos desarrollás tus redes de contactos? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo haces? Creo que es algo para mí fue un poco también como innato. Me pasaba con el tema de mis amigos, esto de la pasión por los viajes y por tener amigos, ¿no? Me pasaba de muy chico con mis amigos, por ejemplo, argentinos, que conocía del verano, de las vacaciones. Estoy hablando cuando tenía, no sé,
8 o 9 años, ¿no? Y para mí era clave poder mantener ese vínculo, y no sé, creo que con 10 años me fui por primera vez solo en ómnibus, me puso mi madre en un ómnibus para ir a Rosario, Argentina, que me esperaba la madre de mi amiguito, y como que siempre tuve esa conciencia y lo hice durante toda la vida, he trabajado mucho los vínculos, ¿no? Los vínculos no se mantienen solos, hay que trabajarlos. A mí me pasó mucho, tengo por suerte muchos amigos y amigas en todas partes del mundo, de toda esta vida viajera, y hoy con las redes sociales y demás es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil mandar un WhatsApp, hacer un llamado, etcétera. Antiguamente era más difícil, había que hasta que escribir una carta, o en mi caso intentar viajar todo lo posible. Siempre me movió mucho eso de mantener los vínculos, y siempre intento transmitirle a los más jóvenes que la importancia, ¿no? de las relaciones, de los vínculos, que es increíble, más allá que para mí es importante para realizarte como persona y para ser feliz, porque creo que de acá no nos vamos a llevar nada de esta vida, nos llevaremos los recuerdos y los afectos que cosechamos y nada más. Eso es un tema más filosófico que empresarial. Pero dentro de lo empresarial, esa red de contactos, no te imaginas las puertas que te puede abrir a futuro. Y pongo un ejemplo, ¿no? Muy cortito. Yo, para abrir hostels en Colombia, que fue el gran despegue de Viajero cuando abrimos hostels en Colombia, lo que realmente, porque Uruguay es un mercado muy chico y muy de temporada, yo pude abrir hostels en Colombia porque tenía un amigo colombiano que lo había conocido 11 años atrás, viajando de mochilero en un hostel en Alemania. Los dos teníamos 20 y poquito de años. Nos hicimos muy amigos, viajamos un mes y pico juntos, y por más que no nos vimos en 11 años, esa relación, ese vínculo que se había construido y que después se retomó por carta cuando apareció Facebook, etcétera, y cuando lo fui a ver era como si nos hubiéramos visto hace 11 meses, no 11 años, y con él fue que le planteé para hacer el negocio en Colombia, y hoy en día seguimos siendo socios, y a los dos nos cambió la vida haber abierto ese negocio juntos. Digo, yo no lo conocía a él con 20 años pensando en que íbamos a hacer un negocio juntos 10 años más tarde y que nos iba a cambiar la vida, pero pasó, y pasó gracias a que conocí ese vínculo. Y bueno, en el libro cuento varias de esas historias de lo importante que fueron. Ya que mencionaste el libro, te voy a preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a decir, quiero escribir un libro, quiero contar las cosas que he vivido? No es una sola cosa, no hubo un momento eureka, ¿no? Sino que fue como un proceso también de ir yo dándome cuenta qué es lo que iba queriendo hacer en mi vida. Yo creo que al principio uno se pone objetivos, se pone metas, ¿no? Uno quiere tener tal trabajo, ganar tanto dinero, no sé, tener X negocios, porque llega un momento en la vida que, si por suerte vas cumpliendo esas metas, esos objetivos, empezás a pensar en un propósito, que es algo como mucho más grande. A mí me llegó más sobre los 30 años, decir, bueno, me ha ido bien, por suerte, todas las cosas que me he planteado las he conseguido, pero bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Me voy a seguir solamente poniendo objetivos o me voy a plantear un propósito de mi vida, ¿no? Y en ese propósito entendí también muy rápidamente que bueno, que yo había tenido suerte, que había tenido oportunidades que otros no tuvieron, que había tenido dones con lo que había nacido, como nacemos todos con algún don, o en alguna cosa que somos mejor que otros. Siempre digo, algunos tocan mejor la guitarra, otros tienen buen oído, otros juegan bien a la pelota, otros tenemos facilidades para las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Todos tenemos algo en lo que somos mejor de repente que otros. Y bueno, entendí que quería utilizar eso para generar impacto social y para tratar de, aunque suene cursi, generar un mundo mejor. Y ahí empieza como un camino de decir, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Porque para eso yo tengo que dedicar tiempo, para dedicar tiempo me tengo que salir de mis negocios, mis negocios tienen que depender menos de mí, y si en algún momento puedo salirme totalmente mejor. Y ahí empecé un camino en la parte de los negocios de tratar de que no dependieran menos de mí y buscar un comprador y salirme, y en esa etapa estoy, ¿no? Ya estoy culminando esa etapa de salida de los negocios, y ahí también digo, bueno, eso me va a poder implicar tener más tiempo para dedicarle a temas de impacto social, pero también tengo que, no sé, generar una red de vínculos, tengo que conocer más gente, hay gente que me tiene que conocer. Si quiero ir a golpear puertas a personas que tienen mucho más posibilidades que yo de generar impacto, está bueno que me conozcan. Entonces, para eso, bueno, ¿cómo puede ser la manera? Dije, de repente, contando mi historia es una forma de que determinada gente me conozca. A su vez, en ese mismo camino, cada vez que me invitaban a dar una charla, a alguna entrevista o algo, veía que tenía mucho impacto, sobre todo en muchos chicos y chicas jóvenes que les gustaba mucho mi proyecto y se sentían como entusiasmados para poder hacer cosas. Entonces dije, bueno, pues una buena mezcla, contar mi historia, que por un lado inspire a los que están empezando o
o ya empezaron y necesitan un empujoncito o algún consejo, y también llegarle a los que ya la lograron, ¿no? Los que ya hicieron y ya la sacaron del estadio y demás, que también me conozcan. Y me pareció que un libro era una muy buena herramienta de lograr esas dos cosas, lograr un poco más de masividad, de llegar con un producto que sea interesante para ese público. El desafío era ver si lo escribía de una manera interesante o no. Creía que historias para contar con toda esta vida de viajes y de hostels y demás tenía, y que a la gente generalmente le divertía, y así fue. Y bueno, de ahí llegamos al producto del libro. Volviendo un poco para atrás a las redes de negocios y a las conexiones y demás, me pregunto, ¿a quién le pide consejos Fede Labaña cuando tiene que pedir un consejo de su negocio? Que esto es el típico, haz lo que yo digo, más no es lo que yo hago, ¿no? Porque en realidad no soy muy de pedir consejos. Y eso está mal, porque lo que digo es que sí, que traten de tener algún mentor, algún referente. A ver, en una época de cuando yo era más chico, aprendí bastante de un primo mío con el que trabajamos juntos, Rafa, con el que hicimos varios proyectos juntos. Él es 10 años más grande que yo, tenía más experiencia, un tipo muy, muy inteligente, con una muy buena visión de negocios. Y con él aprendí mucho. Pero la verdad es que después, más adelante, he sido bastante independiente, ¿no? Y tal vez sí, obviamente con mis socios, los negocios intento compartir y discutir las cosas, pero no tengo, la verdad, nadie a quien, cuando quiera ir a pedirle un consejo, acudir. Y está mal, y ahora que me lo preguntás, estaría bueno que busque algún referente, a pesar de que ya estoy grande, pero que busque algún referente para futuros proyectos. ¿Y qué consejo le darías vos a un emprendedor o a una emprendedora que está empezando, que se está por animar a hacer su primer proyecto? Mira, lo primero que digo, y lo digo en el libro, es que no me gusta dar consejos, no me siento quien para dar consejos, o no me quiero poner en esa posición de aconsejar. Prefiero siempre contar historias y contar mi historia, y que la historia te inspire, o algún cuento de algo que tenga que ver con ese consejo, entre comillas, que necesitas para ese momento, y es un poco lo que hago en el libro, contar historias. Pero bueno, yendo más a lo que me preguntás y no esquivando la pregunta, lo que yo más que consejo recomendaría a cualquier emprendedor, es que son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, a ver, empezando por el tema de cuando uno está pensando un proyecto y el animarse y demás, es que siempre digo que no se vuelve del no animarse, ¿no? De eso no se vuelve. Se puede volver del fracaso, de que te fue mal, de que perdiste plata, perdiste tiempo, pero esa sensación personal de debí haberlo hecho, tuve la oportunidad, y no me animé y me pasó la vida, eso es algo que es un peso que yo no me quería llevar en la mochila para el día que me fuera de este mundo, y siempre lo vi así, ¿no? Para el que realmente tiene las ganas, que por favor no se quede con esa sensación, y que eso le sirva de muletilla mental, de que no se vuelve del no animarse. Y segundo, les diría que se rodeen de gente positiva. Cuento también en el libro, y siempre lo digo, lamentablemente vivimos en un país conservador, donde tal vez la gente que más nos quiere es la que más nos da para atrás, muchas veces porque tienen miedo de que el fracaso nos haga mal o nos bajonee, y yo digo que no entienden que lo que más nos bajonea es no intentarlo, y que fracasar siempre se vuelve y siempre es un aprendizaje. Entonces, varias veces a amigos les he dicho, salgan de gente que no les aporte cosas positivas y no les dé para adelante, porque salvo que tengas mucha tenacidad y demás, esa gente probablemente te provoque el que al primer tropezón abandones. Después, esto que hablábamos antes, cultiven mucho las relaciones humanas, o sea, es increíble la cantidad de puertas que abre. Y por último, para no hacerlo largo, les diría que saliendo de esta parte de animarse, tirarse al agua, que igual tienen que planificar mucho y estudiar mucho los proyectos. No es ser emprendedor, no es ser valiente y tirarse al agua y nada más. Es ser inteligente y no tirarse al agua si la piscina está vacía. O sea, hay que estudiar bien y saber. O sea, no pongas un café en una esquina que hay 5 cafés a la redonda, salvo que tengas un diferencial brutal y estés convencido de que tenés un producto único increíble. No hagas las cosas solo por impulso. Hay que estudiar mucho el mercado, saber cuál es tu público objetivo, o sea, ser profesional a la hora de tomar esa decisión de emprender. Me encantó esto último que trajiste, porque hay una frase, ¿no?, de Babson College, que es una universidad como bastante eminencia en el tema de emprendedurismo, que dice que en realidad los emprendedores
emprendedores no es que son tomadores de riesgo de saltar al vacío, sino que lo que hacen es tomar riesgos calculados como para ir tomando riesgos calculados que los vayan llevando paso a paso. ¿Estás de acuerdo con esa frase? Sí, totalmente. O sea, esto es de a poco, es de vuelta, estudiando mucho lo que vamos a hacer, entendiendo cuál es tu público objetivo, por qué, cómo se le llega a ese público. Siempre que me preguntan, cuando le pregunto, a alguien que viene con un emprendimiento, le digo, bueno, ¿y cuál es tu público objetivo? ¿Para quién va dirigido tu producto, tu servicio, lo que querés hacer? No, me dice, esto es para todo el mundo. Digo, no. Ya empezamos mal, nada es para todo el mundo, o sea, salvo que seas la Coca-Cola, y que la Coca-Cola, no porque la Coca-Cola sea para todo el mundo, sino porque tiene la plata de marketing para poder llegarle a todo el mundo. O sea, nosotros vamos a tener pocos recursos para cuando emprendés algo para llegar, entonces tenés que definir muy bien a quién querés llegar y que sea lo más acotado posible, ir aprendiendo sobre ese público, ir generando estrategias solo para ese público y no querer abarcar algo muy amplio, ¿no? Entonces creo que va por ahí el empezar y pensar cualquier proyecto, tener muy claro cuál es tu nicho, cuanto más chico sea y más claro, mejor, e ir creciendo con ese aprendizaje que vamos sacando. Me encanta. Esto de que si es para todo el mundo, en realidad no es para nadie, porque somos todos la suma de segmentos. Fede, ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué le dirías al Fede de la Baña de hace 15 años? En realidad, la otra vez me preguntaron si tuviera que volver a elegir la misma vida, si harías todo igual o qué cambiaría, y contesté que haría todo exactamente igual. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice, porque incluso obviamente todas las cosas que te salen mal es parte de eso, de ese aprendizaje. Tal vez lo único que siento que puedo haber descuidado un poco, y que si lo hubiera pensado antes lo hubiera cuidado un poco más, es, volviendo al tema de los vínculos que ha sido tanto en esta charla, es tal vez por crecer mucho mis vínculos hacia afuera, hacia el mundo, tal vez descuidé algo los vínculos acá, en Uruguay, de mis amigos más de toda la vida. Me pasó que en una etapa donde muchos de mis amigos estaban siendo padres, yo estaba haciendo negocios y creciendo internacionalmente y viviendo en otros países, y me perdí un poco eso, tal vez no le di la importancia que era. Hoy que soy padre, me doy cuenta lo importante que es un hijo y estar ahí y que los afectos estén. Entonces hoy, si se quiere, mi remordimiento, mi reproche sería no haber estado un poco más con mis amigos, amigas que fueron papás y que tuvieron otra vida tan diferente a la mía en momentos donde yo estaba afuera. Tal vez le podía haber buscado una vuelta. No sabía en aquel momento, no sentía la importancia que es, en este caso, la paternidad, y bueno, tal vez me arrepiento un poco de eso, y sería lo único que le diría a Fede, dale más importancia a cosas que para vos no eran tan importantes como esta, o que para vos eran secundarias. Para ese Fede hace 15 años, viajar el mundo era como lo más importante, y no entendía que esas cosas tan familiares y demás eran tan importantes, y hoy lo entendí. Me encanta, Fede, y cuidar ese balance, ¿no? De que todo pase al mismo tiempo. Me encantó. Bueno, ahora sí, para irnos yendo total, ¿dónde pueden conocer las personas que nos están escuchando más de Fede la Baña? Bien, buenísimo, porque ahora puedo publicitar el libro. Bueno, el libro se llama Cómo jubilarte a los 40 divirtiéndote mucho en el intento. Está en todas las librerías del país, pero aparte tenemos una página web que es comojubilartealos40.com, y se puede comprar a través de la página. Y si se compra a través de la página, que toda la venta se hace a través de broly.com, que es una librería virtual de unos chicos que tienen un proyecto social, que por cada libro que compras a través de ellos donan uno de texto a una escuela pública. Así que los que quieran comprar por la página web, tanto sea de comojubilartealos40.com o broly.com, aparte están donando un libro a una escuela pública, y aparte todo lo que el libro genere de ganancia va a ser donado a una fundación en la que trabajo hace muchos años, que se llama On Biham, Yoga y Valores en Cárceles, porque la idea del libro, como dije al principio, no es ganar plata, sino tratar de llegar a más gente, y lo que genere va a ir todo para impacto social.
Le agradecemos a Federico Labaña por participar de este episodio y compartir su experiencia con la comunidad de emprendedoras y emprendedores de Uruguay. Y te agradecemos a vos por escuchar este episodio. Si disfrutaste de este podcast, suscríbete y seguí a Onda Emprendedora en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de audio en donde escuches tus podcasts. Y compartí el episodio en tus redes sociales con el hashtag Onda Emprendedora. En nombre de todo el equipo detrás de este podcast, me despido. Hasta una próxima Onda Emprendedora. Onda Emprendedora es una iniciativa de la Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el Centro Ítaca de la Universidad Católica y de Initium, Centro de Liderazgo, Emprendimientos e Innovación de la Universidad de Montevideo. Onda Emprendedora cuenta con el apoyo de ANDE, Agencia Nacional de Desarrollo de Uruguay, y fue producido por La Parla Media. Música original, Nacho Villalba. Conducción, entrevistas y producción de contenidos, Josefina Maisonave, Maggie Yuria, Silvana Nalem, Ana Chiara Ortolani y Andrea Solari. La producción por La Parla Media es de Álvaro Caso y el diseño de sonido es de Conrado Hornos.